El mundo está pasando actualmente por una crisis que ni tú ni yo hemos vivido y probablemente no volveremos a vivir. La situación económica mundial cada vez preocupa más a especialistas, a los antes negacionistas y a la población general que ve como día a día los productos de su canasta familiar y su consumo general aumenta de manera desbordada como nunca antes lo habían visto. Pero aunque estemos pasando por una crisis como la que estamos viviendo actualmente, hoy vengo a traeros ese faro en medio de la oscuridad que probablemente nos está indicando que lo peor ya ha pasado. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Es un indicador que no falla desde el año 1920. Quédate hasta el final para que conozcas este indicador y tengas una perspectiva muy clara de lo que pasó anteriormente con este indicador y que aunque no necesariamente tiene que repetirse la historia, este indicador nunca ha decepcionado. Bienvenidos. Empecemos por hacer un pequeño resumen de qué es lo que ha pasado en la economía para que lleguemos a este punto, a esta crisis en la que nos encontramos actualmente. Por allá, por marzo del año 2020, hubo una caída grandísima en los mercados y todo por una noticia, una pandemia que se acercaba y que iba probablemente a acabar con toda la humanidad. Nuestros queridos y amados gobiernos, sin pensarlo dos veces, salieron a ayudarnos, a darnos subsidios y a imprimir dinero en cantidades astronómicas, en cantidades que antes nunca antes habían impreso. Inundaron de dinero toda la economía y por supuesto, al haber mucho dinero, la gente compra, hay mucha demanda y empezó a haber poca oferta frente a la demanda. Por lo tanto, todo lo que compramos empezó poco a poco a subir de precio y empezó a causar la muy temida inflación. Poco a poco vimos como los precios empezaron a crecer de manera desacelerada y por supuesto quienes manejaban información privilegiada empezaron a vender todas esas acciones que habían comprado desde la parte de abajo del mercado y este empezó a caer inmediatamente. Inmediatamente la Reserva Federal se puso la camiseta y dijo: vamos a luchar contra la inflación. Para hacerlo, ellos tienen una herramienta que siempre les ha funcionado y es el incremento en los tipos bancarios. En resumen, incremento en intereses, lo que hace que para los empresarios ya no sea rentable y empiecen a prescindir de los créditos bancarios porque empiezan a subir las tasas de interés y esto empieza a traer una bola de nieve que se va formando pequeñita pero que poco a poco va creciendo y va afectando la economía. Para quienes tengan créditos de vivienda en tasa variable se empieza a volver insostenible y empieza a haber una crisis en diferentes sectores de la economía. La inflación crece, empieza a haber menos dinero dentro del mercado porque las tasas de interés están más altas, empiezan a incrementarse y a suceder una cantidad de despidos masivos en todas las empresas, todo porque la economía está desestimulada. Esto es todo lo malo que sucede cuando hay una inflación y cuando un banco central interviene de manera fuerte, como le está haciendo en este momento la Reserva Federal. Esto lo que ha generado es que mucha gente empieza a buscar un refugio seguro y el dólar norteamericano se ha convertido en ese refugio seguro. Todos los inversionistas, incluso la gente del común como tú y como yo, queremos adquirir dólares en este momento y eso hace que el dólar empiece a incrementar su precio y por supuesto las monedas de nuestros países empiecen a devaluarse frente al dólar. Por lo tanto, un incremento en las tasas de interés que hacen en los Estados Unidos empieza a afectar al mundo entero y es lo que está pasando en este momento. Y para ello vamos a mirar cómo ha afectado el dólar a algunas monedas nacionales. Este es el dólar frente al peso colombiano. Indudablemente siempre ha tenido una fortaleza muy pero muy fuerte frente al peso colombiano, pero en estos días ha empezado a tener un incremento muy pero muy fuerte y empieza a acercarse a los 5,000 pesos por dólar, algo que está desestabilizando por completo la economía colombiana. Algo peor sucede con el peso argentino. Indudablemente Argentina es uno de los países más afectados por la inflación. Y aunque esto pareciera que es una gráfica diferente a la que acabamos de ver con el peso colombiano, si nos fijamos por aquí no, aquí hay unas velas rojas. Pero después de abril del año 2020, esto ha sido una subida incesante mes tras mes que cada vez hunde más a la economía argentina. El peso chileno ha sido mucho más fuerte. Sin embargo, como vemos aquí, también está empezando a marcar unos saltos que están afectando su economía.
economía. Y este es el dólar estadounidense frente al euro, alcanzando niveles altísimos y llevando al euro por debajo del precio del dólar, cosa que es bastante grave para la economía europea. También vemos aquí al dólar frente a la libra esterlina y es más de lo mismo, dólar fortaleciéndose, libra esterlina retrocediendo. Este es el escenario que vemos a nivel mundial en todos los países, con algunas muy pocas excepciones. El dólar está arrasando con las monedas nacionales, por lo tanto, las importaciones se hacen cada vez más caras. Las deudas de los países se pagan en su mayoría en dólares. Para los países cada vez es más difícil poder asumir esa deuda que asumieron, por lo que lamentablemente tienen que empezar a apretar a su población, cobrándoles cada vez más impuestos para asumir esas deudas y esas obligaciones que tiene cada país. Esto sin duda es una catástrofe lo que está sucediendo en este momento, pero como te dije, hay un pequeño faro en medio de toda la oscuridad y es un indicador que durante muchísimos, pero muchísimos años no ha fallado desde que ha marcado ciertos niveles en los que estamos en este momento y parece que va a cambiar por completo la tendencia. ¡Ey! Pausa un momento. Si te está gustando la información y te es útil, te agradecería que me dieras un like, te suscribieras al canal y activaras la campanita. No te imaginas cuánto ayudas al canal y me permites a mí seguir creando contenido de utilidad para ti. Recuerda, dale like. El indicador del que les he estado hablando desde el comienzo del video no es ni más ni menos que el indicador de la inflación. Simplemente es eso. Y como ustedes pueden ver, en cada línea amarilla que he dibujado han sido los topes más altos de inflación que ha vivido Estados Unidos. Desde el año 1920, 1942, 1947, 1951, en el año 1974, en el año 1980 y la actual crisis inflacionaria que estamos viviendo en este momento. Y solo basta activarle una media móvil simple de 10 periodos para que nos dé toda la información que necesitamos. Si ustedes se fijan, en el año 1920 la inflación llegó al 23%. Sin embargo, una vez retrocedió y rompió por debajo la media móvil de 10, hubo un retroceso en la inflación increíble. En este momento está lloviendo, probablemente estés escuchando un ruido terrible, pero tranquilo, seguimos. En el año 1942 también hubo un pico de inflación bastante alto y como ustedes se fijan, hizo un testeo a la media móvil de 10 y finalmente la rompió para tener una bajada de la inflación del 0.2%. No fue diferente en el año 1947, donde una vez rota, llegó la inflación al menos 2.88%, una cosa loca. Y así sucesivamente, siempre que la inflación ha superado el 8% y ha empezado a retroceder, una vez rompe la media móvil de 10 periodos, se viene un descenso de la inflación inmediatamente. Aquí ya estamos en la fecha actual y vemos que la inflación tocó máximo en el mes de junio de este año, logrando llegar al 9.1%. Después de eso ha habido un descenso en la inflación y como ustedes están viendo en este momento, la inflación está tocando exactamente a la media móvil de 10. No sabemos si esto es un testeo, sube y luego cae o la va a romper directamente, pero lo importante es que tenemos muy buenas noticias, porque si sigue la historia, este indicador nos dice que ya pasamos lo peor y de aquí en adelante todo va a mejorar. Y ese es el indicador, muy simple, muy sencillo y absolutamente nadie habla de él, pero es poderosísimo y de verdad que nunca ha fallado. Esto no quiere decir que los momentos difíciles van a terminar inmediatamente. Esto lo que quiere decir es que lo peor ya pasó y recuerden que siempre después de una recesión vienen épocas de abundancia brutal y estamos en el momento exacto de la historia para empezar a vernos beneficiados de esa subida histórica en la que estoy seguro que muchos de vosotros, incluso yo, ¿por qué no?, vamos a sacar riquezas inmensas. Todo gracias a que hoy en día tenemos acceso a información que anteriormente no teníamos y personas del común como tú y como yo podemos utilizar toda esta información igual como lo utilizan las personas privilegiadas en todo el mundo. Espero que este video les haya gustado y estoy preparando un nuevo video con información de muchísima utilidad que te puede servir para sacarle beneficio a esta época de crisis y mucho más al repunte de la economía. No te los pierdas. Recuerden que se les quiere. Chao.